Se viene uno de los mejores manhwas que he leído, así que prepárense porque el show empieza. Después de la guerra contra los demonios, Victor fue acusado de haberse aliado con el enemigo. No tuvo oportunidad de defenderse ni explicar nada. Fue ejecutado. Durante los últimos segundos de vida, pensó que si alguna vez volvía a nacer, jamás volvería a ser un sabueso al servicio de otros. Sin embargo, tras morir abrió los ojos. Seguía consciente, pero ahora estaba atrapado en el cuerpo de un recién nacido. Al notar lo extraño de su nuevo cuerpo, se preguntó si esto era realmente el infierno. Poco después descubrió que él, junto a otros bebés, habían nacido en la finca de la familia Barville. Cada año el líder de la familia, Hugo Barville, engendraba una nueva camada de hijos. Ese día revisaba a los recién nacidos y se mostraba molesto al no encontrar a ninguno con talento prometedor. No obstante, algo llamó su atención. Uno de los bebés no lloraba ni se movía como los demás. Le pareció inusual, así que ordenó llevar a todos los niños a la llamada Cuna de las Espadas. Victor reconoció a Hugo como su padre, el mismo que lo había ejecutado injustamente en su vida anterior. Recordó que la primera vez que nació fue entrenado en un ambiente hostil y empobrecido. Pese a eso, logró destacar y sobrevivir, siempre obedeciendo las órdenes de Hugo. Para ese hombre, todos sus hijos eran simples herramientas. Años atrás, durante la guerra contra los demonios, la familia Barville sobrevivió, pero al final culparon a Victor por crímenes que no cometió y su castigo fue la muerte. Y aquí quiero hacer una pequeña pausa. En realidad el nombre del prota es Vikir, pero yo le diré Victor porque para efectos de la narración es más fácil para mí. Así que continuemos con la historia. Ahora que había nacido, su prioridad era vengarse. Sin embargo, como bebé no podía hacer nada todavía. Necesitaba demostrar que estaba por encima del resto y si destacaba podría ser enviado a una sección donde se entrenaba a los esclavos, lo cual le permitiría ganar fuerza desde bastante temprano. La Cuna de las Espadas servía como otro filtro para identificar a los niños más talentosos. Quienes sobresalían eran bañados en un río especial que aumentaba su resistencia y energía según cuánto tiempo aguantaran sumergidos. Aunque era un bebé, Victor sabía que en su vida pasada no recibió ninguno de esos beneficios. Esta vez debía aprovecharlo, así que gateando empezó el desafío rumbo al río. Cuando por fin llegó, se lanzó al agua. El líquido tenía propiedades curativas y a pesar de estar algo herido, se concentró en resistir lo máximo posible. Desde afuera, los asistentes observaban con preocupación. Un bebé no debería resistir más de un minuto bajo el agua. Sin embargo, Hugo estaba satisfecho al ver que uno de sus hijos mostraba determinación. El mayordomo le informó que ya habían pasado más de 7 minutos. Hugo respondió que era demasiado tiempo y pidió que sacaran al bebé del agua. Aún así, Victor no salía por voluntad propia. Finalmente, el mismo Hugo lo retiró por la fuerza y notó que el niño había tragado un poco de agua. Le llamó la atención que ya tuviera dientes. El mayordomo confirmó que ese bebé era el joven Victor. Hugo comentó que seguramente sería un muchacho ambicioso y por su parte, Victor pensaba que en algún momento tendría que silenciar a ese hombre y que, llegado el momento, se encargaría de destruir a toda esa familia. Pasó un tiempo y Victor despertó en su cuna. Ahora estaba en la guardería y asumió que era normal sentirse tan pesado después de haber absorbido tanta agua bendita del río. Mientras intentaba acomodarse, escuchó a una mujer entrar con una caja. Comentó que una señora había enviado un regalo para él, dejó el paquete y se retiró. El problema era que aquel regalo no tenía nada de bueno. Dentro de la caja había un par de serpientes malditas preparadas. Victor pensó en quién podría ser el responsable y supuso que era alguien que no soportaba la idea de tener competencia. Cuando las dos víboras atacaron, el chico las sujetó con facilidad. Aunque ahora tenía cuerpo de bebé, conservaba la experiencia de más de 50 años como asesino. Así que no importaba el desafío, él mismo eliminaría a toda esa familia tarde o temprano. A la mañana siguiente, las niñeras se encontraron en su cuna llena de rastros de serpientes y a Victor dormido encima de ellos. Ese mismo día, todos los guardias y niñeras responsables del turno nocturno fueron ejecutados, ya que nadie tenía permiso para tocar a los niños del patriarca. Solo Victor sabía realmente lo que había pasado. Con el tiempo pasaron 8 años. Victor creció junto a sus hermanos y empezó su educación formal. Un profesor les explicó que el camino del esgrima tenía 3 fases para los novatos.
distintos, todas basadas en la forma en que se combinaba el maná junto con el arma. El nivel más alto se conocía como maestro de la espada, y el único en la familia con ese rango avanzado era el propio Hugo Barville. Víctor consideraba absurda la diferencia de poder. Antes de que renaciera, su padre ya era el más fuerte del clan. Si quería ganar en el futuro, debía recuperar su antiguo nivel lo más rápido posible. El profesor sabía que Víctor era lo mejor de esa generación. Aprendía rápido, tenía talento natural y progresaba con facilidad, pero Víctor solo pensaba en cuánto tiempo necesitaría para superar a Hugo. Durante esa clase, los trillizos del clan no dejaban de observarlo. Los tres se acercaron para acorralarlo y molestarlo. Querían comprobar si los rumores sobre él eran reales, que de bebé había resistido 7 minutos en el río y que había matado serpientes en sus propias manos. Víctor sabía que sus trillizos se convertirían en asesinos peligrosos en el futuro, así que consideró que debía encargarse de ellos desde ahora. Los niños lo amenazaron diciendo que si había aguantado 7 minutos bajo el agua, su cuerpo debía ser duro como el metal. Uno de ellos lo sujetó por la espalda y le tapó la boca para intentar probar la resistencia del prota. Víctor pensó en qué hacer y decidió seguirles el juego por un momento. Pasaron los minutos y los trillizos creen que lo van a desmentir, pero cada segundo que el niño permanece tranquilo los deja más inquietos. A los 10 minutos los tres estaban aterrados. La leyenda sobre Víctor era totalmente cierta, así que los trillizos decidieron soltarlo y alejarse, pero uno de ellos notó que le faltaba un dedo. Víctor se lo había arrancado sin que el niño lo sintiera. A él le parecía curioso que el gemelo no se diera cuenta. Los otros trillizos trataron de mostrarse valientes y le dijeron a su hermano que se calmara, que en la enfermería podrían volver a pegarle el dedo, pero Víctor mencionó que nadie se iba a ir de ese lugar todavía. Uno de los gemelos se lanzó para atacarlo, pero cuando golpeó a Víctor, el arma no hizo absolutamente nada. Su cuerpo era tan sólido que parecía metal. Víctor le torció la mano con facilidad y le pidió que continuaran jugando, porque se estaba divirtiendo. Luego dejó en claro que ese lugar no era para los débiles. El niño estaba asustado, pero Víctor le dio un golpe directo que lo dejó lastimado, pero que muy lastimado. El segundo gemelo reunió valor para enfrentarlo, pero una simple patada del prota bastó para derribarlo. Víctor les dijo que no se preocuparan, que cuando la enfermera los atendiera se recuperarían. Sin embargo, añadió que le habían faltado de respeto, así que no dejaría que los tres escaparan, que solo uno podría irse. Así, con esta tortura, Víctor dejó que los trillizos decidieran entre ellos quién podía escapar y quién debía quedarse. Mencionó que al menos uno de los tres podía seguir con vida, así que debían sentirse afortunados por tener esa oportunidad. Ninguno quería quedarse en el mismo lugar que él, y Víctor lo sabía. Su primer objetivo era lograr que se dividieran y rompieran el vínculo tan fuerte que compartían. Y mientras eso pasaba, el mayordomo informaba al patriarca Hugo sobre los distintos asuntos. Le explicó que habían surgido conflictos con el clan Mor, quienes reclamaban unas minas de rubíes. Hugo respondió que no había problema, ya que él mismo podía resolver ese conflicto si era necesario. Luego el mayordomo añadió que el examen escrito ya se había realizado y que el joven Víctor había obtenido el mejor resultado de toda la generación. Hugo preguntó cuándo sería el examen práctico y el mayordomo dijo que se realizaría en 5 días. Sin embargo, también informó otro asunto. El joven Víctor había tenido un altercado con sus hermanos. Hugo quiso saber si había muertos y el mayordomo contestó que no, pero que los trillizos estaban bastante lesionados y algunos incluso amputados. Habían mejorado, pero las heridas podrían causarle daños psicológicos. Más tarde, el prota fue llamado para hablar con el patriarca. Saludó intentando mostrarse cordial. Hugo quería saber qué había pasado con los trillizos, pero Víctor no le dio mucha importancia. El patriarca afirmó que el comportamiento había afectado la relación entre los gemelos, quienes ya no querían trabajar juntos. Entonces le preguntó si no se sentía culpable por causarles ese daño. Víctor respondió que él era más fuerte que ellos y que el más fuerte no tenía por qué estar equivocado. Hugo comentó que los trillizos ya le habían pedido perdón y quiso saber si Víctor no sentía nada al respecto. Entonces él repitió lo que había aprendido en su vida pasada. El perdón era una excusa usada por los débiles que no buscaban el poder. Hugo quedó satisfecho con esa respuesta. Le agradaba que su hijo entendiera tan bien el lema de la familia Barville. Para recompensarlo, ordenó al mayordomo llevarlo al almacén y dejar que comiera cualquier dulce que quisiera. Víctor no esperaba ese premio, pero entendió que podía aprovecharlo bastante. Antes de que se retirara, Hugo le recordó que pronto se realizaría la prueba intermedia y que quería que el chico destacara por encima
de los demás. Dijo que no deseaba verlo perder frente a nadie, así que el prota aseguró que daría su mejor esfuerzo. Más tarde Víctor llegó al almacén de la comida. Lo que realmente quería obtener eran semillas de cacao. El mayordomo indicó que ahí estaban las más refinadas del país, y Víctor afirmó que era suficiente siempre que tuvieran un olor fuerte. Los cocineros explicaron que esas semillas podían producir hasta 100 litros de chocolate y que eran las más potentes y amargas que existían. El mayordomo preguntó por qué el niño quería algo tan amargo y desagradable, pero Víctor estaba satisfecho con esas semillas, así que decidió llevárselas. Y aquí solo les quiero decir que estas semillas serán muy importantes para el futuro, así que no olviden que Víctor las tiene en su propiedad. El instructor encargado explicó las reglas. En teoría la prueba era sencilla: todos serían abandonados en un bosque maldito durante un mes sin ayuda del exterior, y en ese tiempo debían sobrevivir usando los recursos del entorno, y ganaría quien obtuviera más puntos. Los puntos se conseguían cazando monstruos y resistiendo las condiciones hostiles del bosque. Había criaturas de distintos rangos, y mientras más peligrosas, más puntos otorgaban. También se permitía eliminar a otros participantes, aunque eso reducía la cantidad de puntos. Lo recomendable era robar las insignias de los oponentes sin matarlos, ya que eso sí otorgaba los puntos completos. El instructor recordó que la arrogancia no servía para nada y que lo único importante en este examen era sobrevivir. Al iniciar, los niños se dispersaron rápidamente. Algunos ya sabían dónde esconderse y otros preferían formar alianzas para asegurar su supervivencia. Los trillizos, por ejemplo, aún estaban molestos entre ellos, pero sabían que si no cooperaban serían descalificados rápidamente. Uno de ellos, Paulo, comentó que eliminar compañeros no estaba prohibido, pero tampoco era rentable, ya que quitarle las insignias sin matarlos era bastante difícil. Además, el lugar estaba vigilado por perros guardianes precisamente para evitar bajas innecesarias. Por otro lado, un espía que observaba los movimientos del grupo se centró en Víctor. Lo tenía ubicado en la frontera de la zona prohibida y le sorprendía que alguien tan disciplinado pareciera estar a punto de romper las reglas. Víctor llegó al lugar y, aunque sabía perfectamente que estaba siendo seguido, fingió no notarlo. Gritó que necesitaba descansar, aparentando que estaba agotado, y comenzó a instalar un pequeño refugio apartado del resto del grupo. Mientras sus hermanos luchaban entre sí y cazaban grandes monstruos, Víctor no hizo nada de eso. Su estrategia desconcertó al espía, quien llegó a la conclusión de que había sobreestimado al chico. Pensó que era un genio, pero tal vez era más cobarde de lo que pensaba, así que decidió dejarlo sin vigilancia y se retiró de la zona restringida. Víctor sabía que a partir de ese punto el retorno se volvía más peligroso, pero como en su vida pasada había sido explorador, no tendría problemas para moverse por ahí. Pronto llegó a una zona que había sido arrasada por fuego. Analizó los rastros y encontró excremento fresco, confirmando así que su presa estaba bastante cerca. Sabía perfectamente qué bestia podía dejar ese tipo de rastro: el sabueso infernal. Este monstruo es clasificado como rango B. Era conocido por su agresividad y por haber surgido de las cenizas del fuego infernal. Víctor recordó que en su vida pasada solo logró derrotar a uno cuando tenía 18 años de edad. Sin embargo, ahora con apenas 8, se sentía más confiado y más capaz. Aunque era una criatura peligrosa, si se entendía bien su comportamiento, incluso un niño podría controlarla. El sabueso apareció y se lanzó directamente contra Víctor. El chico no contraatacó de inmediato. Sabía que este tipo de bestia solo atacaba en línea recta y que cambiar de dirección o girar era difícil para ella, así que su plan era explotar esa debilidad. Además, conocía otra vulnerabilidad: el agua, incluso en pequeñas cantidades. Era una barrera eficaz contra este tipo de monstruos. Víctor se colocó en una posición estratégica, obligando a la bestia a girar y frenar su avance. Justo en ese momento aprovechó la lentitud del giro y le lanzó algo directamente a la boca. El monstruo continuó su carrera como si nada hubiera pasado, pero en realidad había tragado una semilla de cacao. Aunque era un perro de lava, su organismo no podía tolerar el chocolate. Todas las razas caninas, sin importar su tipo, eran intolerantes al cacao, y esa semilla, una de las más potentes y refinadas de todo el país, actuó como una bomba dentro de su organismo. Poco después, el sabueso colapsó por intoxicación. Se acercó y le perforó el corazón con precisión. Así completaba su primera misión. Al morir, el cuerpo del monstruo liberó una corriente de energía, un fenómeno normal en este mundo. Al eliminar una criatura, el cazador gana experiencia. Víctor notó que
que su espada se sentía más ligera. Supuso que su fuerza había aumentado, incluso si este solo no es a hueso pequeño. Estaba convencido de que esta hazaña le aseguraría el primer lugar en la prueba práctica. Ya tenía decidido que escogería como recompensa un libro que en el futuro tendría un valor estratégico impresionante. Pero los sabuesos nunca están solos. Otros aparecieron poco después, compañeros de la bestia que había caído. Víctor los observó, contento de que se acercaran por su cuenta, ya que pensaba eliminar a varios de una sola vez. Sin embargo, algo los interrumpió. Las bestias detectaron una presencia más fuerte y retrocedieron. Víctor no sentía miedo, pero reconocía que esos monstruos no solían ceder terrenos sin razón. Desde el bosque apareció entonces un nuevo enemigo, sabueso de 3 cabezas, conocido como Cerberus, el devorador de almas. Este era un monstruo de rango A, una amenaza muchísimo mayor. El prota no entendía por qué una criatura de ese nivel estaba en un bosque de entrenamiento. Al examinarlo notó que ya venía herido y supuso que algún imprudente intentó cazarlo. Recordó que no muy lejos había una tribu de bárbaros probablemente responsables de esas heridas. Pese a todo el riesgo, Víctor se sentía emocionado. Cerberus estaba debilitado y veía una pequeña oportunidad de vencerlo. Y es que recordemos que Víctor ya ha alcanzado el nivel de un experto más o menos, un rango normalmente que se logra en la adultez, así que sin perder más tiempo se lanzó con todo su poder. Logró conectar un buen golpe, pero Cerberus reaccionó de inmediato. Aún así, Víctor lo contuvo usando técnica velocidad y pensaba que tenía una oportunidad real de derrotarlo, pero Cerberus no era cualquier monstruo, y a pesar del dominio inicial, Víctor se dio cuenta que su espada no estaba hecha para una batalla de ese nivel. Bastó un descuido para que la criatura lo golpeara y lo enviara a dormir. El impacto le rompió algunas costillas, perdió el conocimiento, pero no por mucho tiempo. Al instante despertó y notó que estuvo a punto de entrar en shock. Al ver su brazo, supo que había sido pura suerte conservarlo. Supuso que algo lo estaba protegiendo, tal vez la energía del río bendito. Aún así, sabía que no podía resistir otro golpe más. Si Cerberus lo alcanzaba nuevamente, todo estaría perdido. A pesar del peligro, su instinto de cazador seguía intacto. Con décadas de experiencia de su vida anterior, no pensaba caer ante una bestia herida, así que decidió que lo más inteligente era huir. Si no fuera porque los bárbaros habían debilitado antes al monstruo, ya estaría muerto. Cerberus lo persiguió con todo su poder y la persecución duró cerca de 3 minutos. Víctor estaba desorientado, pero al final vio la señal que buscaba. Había llegado al lugar que había preparado de antemano. Aunque el sabueso estaba casi encima, él no se detuvo. Hizo un último esfuerzo y justo a tiempo, pues la criatura pisó su trampa. Cerberus cayó en un pozo de barro camuflado. Víctor también cayó, agotado. Había estado a punto de no lograrlo, y la trampa provenía del diseño tradicional de la cuna de las espadas, adaptada por él mismo. Cerberus recibió bastante daño al activarse el mecanismo. Varias lanzas de madera impregnadas con veneno y con restos de chocolate impactaron en su cuerpo. Aunque Víctor dudaba que esto fuera suficiente para acabar con él, al menos sabía que lo había debilitado aún más y le había quitado bastante velocidad. El monstruo Cerberus seguía emitiendo una enorme cantidad de energía a pesar de todas sus heridas. Víctor sabía que eliminar a un demonio de alto nivel nunca sería fácil y por eso siguió atacando con fuerza. La bestia, sin intención de huir, se lanzó directamente contra él y Víctor contaba los segundos. A los 6, finalmente el monstruo se desplomó, superado por el daño acumulado y las toxinas. El combate había sido agotador y Víctor reconocía que no sabía cómo había aguantado tanto. Las lanzas que usó en la trampa estaban recubiertas con el mismo veneno paralizante que contenían las víboras que lo atacaron cuando era un bebé. La energía que liberó Cerberus al morir se desplazó directamente hacia él, confirmando su victoria. El cuerpo de la bestia era enorme, casi del tamaño de un oso, lo cual complicaba la tarea de moverlo o llevar pruebas. Pero ese no era el único asunto que debía resolver. Este tipo de monstruos no existe por casualidad. Cerberus cumplía un propósito, era un guardián. Eso significaba que en algún punto cercano debía haber una mazmorra protegida por él. Había llegado al lugar y según sus recuerdos, esa mazmorra iba a ser descubierta 10 años más tarde. Esto significaba que en ese momento nadie la había saqueado todavía. Al percibir la tranquilidad del maná del entorno, confirmó que nadie había llegado antes. Y al llegar al centro encontró un altar con una gema brillante. Toda la sala resplandecía, pero había señales de que alguien había estado ahí antes. Había sangre seca, manchas antiguas y una carta escrita por alguien llamado Klein. Era una advertencia para cualquier
sugiere que había encontrado el tesoro. Según la carta, Klein y su hermano, ambos antiguos sabuesos, habían buscado ese tesoro durante más de 3 años y al llegar se enfrentaron a un acertijo inscrito en el altar. Al entrar es 1, pero una vez dentro son 2. Al salir es 1, pero una vez fuera son 2. Klein y su hermano malinterpretaron el enigma. Creyeron que solo uno debía sobrevivir para reclamar el tesoro, así que Klein terminó acabando con su hermano, pero nada pasó. En su carta escribió que eso no era un tesoro sino una maldición y se marchó decepcionado. Victor consideró absurda la conclusión de Klein. Afirmó que todo se debía a una falta de comprensión y según él no existía acertijo en este mundo que no pudiera resolverse. Giga Chad observó el lugar con calma. El entorno era un túnel oscuro que conducía a una fuente de luz y comprendió que el verdadero significado del enigma se trataba de la sombra. Entrar solo produce una sombra y dentro del lugar la luz multiplica esa sombra. Al salir sigue siendo 1, pero la proyección se vuelve a ser doble. La clave era simbólica, no literal, así que Victor destruyó la gema del altar y una poderosa energía se volvió a liberar. A partir de ahí emergió una espada y no era cualquier arma, era una reliquia legendaria, una espada forjada con energía ancestral que solo los descendientes del linaje de Barville podían empuñar. Había encontrado el verdadero tesoro de la mazmorra. No era un arma común, sabía que este tipo de reliquias no eran de este mundo, estaban hechas a partir del cuerpo de demonios antiguos. Esta en particular estaba forjada de los restos de Belzebub, un demonio que había leído en los libros. Belzebub fue una de las mayores amenazas de la antigüedad, un monstruo que generó caos y destrucción por su cuenta propia, dominando a los débiles e infundiendo terror durante siglos enteros. Para detenerlo se tuvieron que unir los 7 hechiceros más poderosos de su era. Fue uno de los primeros Barville quien le dio el golpe final. Victor intentó tomar el arma, pero al hacerlo, esta se fusionó directamente con su brazo derecho. La energía de Belzebub ahora estaba conectada a su cuerpo. A pesar de eso, pudo activar su poder sin dificultad. Era un arma viviente, hecha de carne de un demonio ancestral, peligrosa, pero con un potencial ilimitado. Poco después, Victor empezó a marearse, sintió hambre repentina, como si no hubiese comido en días, y descubrió que no era él quien tenía hambre, sino el arma. Belzebub necesitaba alimentarse, así que salió de la mazmorra como pudo, con el estómago vacío, y notó que su sentido del olfato estaba mejorado. La espada lo guiaba hacia una presa, era el cadáver del sabueso que había derrotado antes. La espada lo detectó y en cuestión de segundos lo devoró completamente. Victor recuperó algo de su energía mientras Belzebub absorbía la sangre. Supuso que el demonio entonces había pasado mucho tiempo sin alimentarse, pero entendió que tendría que alimentar constantemente el arma si quería seguir usándola. Belzebub poseía habilidades únicas, una de ellas era absorber las capacidades de su enemigo. Por ahora solo podía retener 3 habilidades a la vez, pero eso era más que suficiente. El arma quería seguir devorando, pero Victor la detuvo. Necesitaba conservar el cuerpo como prueba para la evaluación y así pasar como primero. Además, no pensaba permitir que se mal acostumbrara a consumir presas de alto nivel todos los días. Reconoció que fue un buen día, pero sabía que no siempre tendría acceso a ese tipo de monstruos. Consideró a Belzebub como un demonio cachorrito, uno que todavía podía crecer y criar. Ya con la bestia en su poder, lo mejor era quedarse en el sitio hasta que terminara el examen, pues no había necesidad de correr más riesgos. Pasó el mes y la prueba terminó. La mayoría de los niños logró sobrevivir sin grandes problemas. Ya saben, todos eran unos expertos, y como recompensa, las partes de los monstruos eliminados eran transformadas en armas. Cuando los instructores vieron al sabueso derrotado por Victor, quedaron impactados. Los espías también confirmaron la hazaña. Hugo fue informado de inmediato y se mostró sorprendido. Según la versión de Victor, había cruzado accidentalmente la zona prohibida y se topó con ese sabueso, por lo que no tuvo más opción que enfrentarlo y derrotarlo. Hugo sabía que eso era prácticamente imposible. El mayordomo explicó que había intentado indagar más, pero que el chico estaba demasiado agotado para responder. Al patriarca no le gustaba que alguien tan joven fuera ya tan astuto y peligroso. Afirmó que el linaje de Victor no era puro, pero aún así estaba logrando resultados extraordinarios. Agregó que en la familia Barville no importaba si alguien era de sangre noble o un bastardo. Así pues, pidió ver a Victor en persona. El chico acudió a la reunión y el patriarca fue directo. Quería saber cómo había vencido el sabueso. Victor respondió que usó cacao envenenado en sus armas. Hugo preguntó por qué no había dado más detalles antes, pero el prota afirmó que no debía explicar
explicaciones a sirvientes, solamente a su padre. Y esa respuesta mató todo, pues agradó mucho al patriarca. Como recompensa, el cuerpo del sabueso entero pasaría a ser propiedad exclusiva de Víctor. Además, le ofreció un premio adicional. Podía pedir cualquier cosa y solo debía decirlo. Lo único que pidió fue acceso a la biblioteca de las 10.000 epístolas. Según el autor, esta biblioteca es el corazón del nacimiento de los Barbil y una de las más extensas de este imperio. Para su sorpresa, Hugo le dio el permiso directo. Además, le ordenó que aprovechara la oportunidad para estudiar la sexta técnica de los Barbil, afirmando que cuanto antes la dominara, mejor sería para su desarrollo. Víctor no esperaba tanta confianza por parte de su padre, y aquí nos enteramos de que Hugo actualmente domina hasta la séptima técnica. Sin embargo, en su vida pasada, el propio Víctor llegó hasta la novena, algo que su padre nunca supo. El Hugo de esta línea temporal no quería que Víctor se estancara y reconocía su potencial, así que no pensaba limitarlo solo por su edad. Víctor agradeció el gesto, asegurando que haría su mayor esfuerzo. Cuando llegó a la biblioteca quedó impresionado. Era la primera vez que podía ver este lugar y observó los manuales de esgrima, incluidos aquellos que siempre soñó estudiar. En su vida anterior, como hijo ilegítimo, nunca le permitieron avanzar más allá de la cuarta técnica. Ahora todo era diferente, así que tener ahora acceso directo a la sexta le permitiría aumentar la resonancia de su energía y expandir la absorción de poder en su sangre. Pero la sexta técnica no era su verdadero objetivo, como todos creíamos. Los guardias notaron que pasaron menos de 10 minutos y Víctor ya estaba caminando hacia otra sección. Dijeron que si lo deseaba podían guiarlo hacia donde estaba la sexta. Hugo les había dado instrucciones para asistirlo, pero entonces el bueno del prota respondió que aún no se marchaba, pero que prefería buscar por su propia cuenta. Sabía perfectamente lo que estaba buscando, un libro oculto entre el polvo y olvidado por absolutamente todos. No tardó mucho en encontrarlo, estaba justo donde lo recordaba. Una emboscada al acecho, fundamentos de las técnicas Barbil. A simple vista era un texto inútil, incompleto y sin valor, era basicón, pero Víctor sabía lo que nadie más. Durante la invasión demoníaca participó en misiones que lo llevaron a descubrir el ataúd donde se encontraban las páginas faltantes de ese libro, y él mismo, una vez completo, permitía realizar la legendaria 10ª técnica de los Barbil. Víctor fue uno de los encargados de recuperar cada fragmento, y después de meses de trabajo, lo único que recibió fue un simple "buen trabajo, sabueso mío" por parte del bueno de Hugo. Recordó lo que decían esas páginas: existía un bloqueo interno que impedía a los descendientes impuros superar la cuarta técnica, pero al unir esas páginas con el libro antiguo, ese límite se eliminaba. Para conseguir todo su potencial debía dominar la cuarta técnica antes de cumplir los 15 años, y el tiempo evidentemente no estaba nada a su favor. Pasó toda la noche leyendo y memorizando. Al amanecer ya se sabía el libro de memoria, incluso en orden inverso. Fue un repaso completo y no sintió que los guardias lo hubieran molestado. Se preguntó si con ese conocimiento ahora podría superar por fin la quinta técnica, así que se concentró, repitió movimientos de la primera técnica, luego la segunda, la cuarta y finalmente enfocó su energía y ejecutó la quinta con total éxito. Había alcanzado el máximo dominio que logró en su vida anterior. Aún le quedaban detalles por pulir, pero la base estaba firme. El conocimiento había sido bastante clave. Al día siguiente se organizó un combate de exhibición entre los hijos de Hugo. El objetivo era demostrar su progreso enfrentándose a ogros entrenados. Mientras los demás se preparaban para pelear, Víctor pidió algo distinto. Solicitó que le cambiaran el ogro por una criatura más poderosa. Sus hermanos creyeron que había perdido el juicio, pero Víctor entendía que este tipo de pruebas eran oportunidades para destacarse. Si lograba demostrar una diferencia abismal entre él y los demás, Hugo podría considerarlo digno de algo, incluso un puesto en la Academia Imperial. Hugo comentó que esos orcos habían sido traídos desde muy lejos y que ni siquiera eso satisfacía a su hijo. El mayordomo intervino y dijo que tenían una bestia capturada desde hacía días y estaba furiosa, hambrienta, y no habían querido matarla aún. Se trataba de un troll totalmente salvaje. Hugo aprobó la solicitud, pues quería ver de qué era capaz Víctor. Una vez liberado, el troll, enorme y desesperado por comer, se lanzó con todo su poder contra el pobre Víctor. El chico activó su espada y se movió de frente hacia la bestia. A pesar del tamaño y la energía del monstruo, logró esquivarlo sin dificultad. Víctor se molestó, había perdido una buena oportunidad de eliminarlo con precisión. Desde afuera, sus hermanos se burlaron, afirmando que dejó pasar el momento ideal. Hugo, en cambio, dijo que fue una decisión inteligente, pues los trolls podían regenerarse, y un golpe mal dado
pero no servía para absolutamente nada, pues solo un ataque completamente letal puede acabar con ellos. Los hermanos comentaron que un solo golpe del troll podría matar a cualquiera y ninguno se atrevería a luchar contra eso. Víctor pensaba lo contrario, afirmaba que la criatura era lenta y que no podía sacar todo su potencial con enemigos tan torpes. Además, debía controlar su fuerza para no levantar ningún tipo de sospecha. No convenía demostrar de más. Usó la inercia del monstruo a su favor y colocó su espada en el cuello de la criatura, provocando una herida grave. Desde las gradas algunos gritaban y Víctor no se movió. Dijo que con la segunda técnica bastaba. Le comentó a Hugo que si el siguiente ataque no era suficiente, entonces se rendiría. Hugo aceptó y el troll ya estaba algo debilitado. Víctor calculó cuánto poder usar. Decidió aprovechar la situación para probar una pequeña fracción del poder de Belzebub. Quería ver cómo reaccionaba su padre ante esta muestra de fuerza. El resultado fue inmediato y el troll no tuvo ningún tipo de oportunidad. Cayó en seco, completamente eliminado. El mayordomo y los hijos presentes quedaron en shock. Incluso los mejores descendientes de los Barbie dominaban la segunda técnica antes de los 15 años. Víctor acababa de demostrarla con solo 8. El protagonista consideraba que no había exagerado, pero Hugo estaba visiblemente sorprendido. Ni siquiera él había alcanzado ese nivel a tan corta edad. Y hasta aquí vamos a dejar esta parte del resumen. Recuerden, si les está gustando tanto como a mí, no olviden dejar su like, suscribirse, comentar y por supuesto, ver los videos que les estoy dejando en pantalla, que estoy seguro que les van a encantar.